En el video anterior activaste tu modo detective, aprendiste las bases, pero la PAES es un juego de expertos. Y el DEMRE no solo te pone un tipo de caso, te pone trampas semánticas, pistas pragmáticas, desafíos deductivos diseñados para atrapar al que no está preparado. En este video subimos de nivel, te voy a enseñar a identificar cada una de esas trampas, a pensar cómo leen los lectores expertos. Prepárate, porque después de este entrenamiento no habrá pregunta que no puedas resolver. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver el método de inferir. En el video anterior estuvimos trabajando un poco una idea general, cómo se tenían que hacer las deducciones. En este video aprenderás una de las habilidades más complejas, la inferencia, los distintos tipos de inferencias y como bonus, las fórmulas de preguntas para la prueba que son finalmente cómo te van a preguntar a ti directamente una inferencia. En resumen, la inferencia está ligada a la idea de deducir. Eso es súper importante, obtener conclusiones. En el fondo, debes siempre activar tus habilidades de detective. Eso es clave. Ahora, la pregunta importante es ¿cómo inferir? En la prueba de comprensión lectora, la inferencia se va a hacer fundamentalmente de la información del texto. Eso es clave. Entonces, en este video vas a aprender algunos métodos para inferir, los cuales aparecen en esta prueba de comprensión lectora, para tenerlo presente. Estos métodos te van a ayudar, son cuatro formas fundamentales en las cuales se pregunta inferencia en la prueba de comprensión lectora. La primera de ellas se conoce como inferencia semántica o implícita semántica, en donde la información puede inferirse a partir del significado de las palabras. Las propias palabras portan una carga semántica y un significado, y a partir de ese significado yo puedo obtener la información. Ejemplo, después de la caída de Sauron, la Tierra Media vivió un tiempo de paz, pero la sombra del nigromante acechaba a los bosques del este. Esto está tomado de El Hobbit y El Señor de los Anillos, y da lo mismo si vieron las películas, da lo mismo si leyeron los libros, si conocen la historia. Se supone que se debe responder directamente del texto, independiente de si conocen o no. ¿Qué inferencias entonces podemos nosotros hacer acá? Acá podemos deducir dos cosas a partir de las palabras usadas. Primero, habla de la caída de Sauron, caída no de caerse, sino caída de derrota, pero no especifica su destrucción o muerte. Segundo, el uso del conector pero, al que es un adversativo restrictivo, indica en este caso restricción a la paz. Además, la sombra del nigromante que acecha se refiere al retorno posible de Sauron. Entonces, el conocimiento de palabras nigromante, lígalo con Sauron, ¿cierto? Se entiende como un correferente. Entonces, este pequeño ejercicio que parecía muy simple tenía varias pistas que a nosotros nos pueden permitir hacer inferencia. Sauron con nigromante en términos de correferente, caída en términos de derrota, pero la restricción, lo cual nos permite vincular los referentes. Así que esta es una de las formas de inferir que va a preguntar la prueba de comprensión lectora, que es la inferencia semántica. Bien, el segundo tipo se conoce como inferencia implícita pragmática, a partir de las situaciones de mundo. Todos tenemos un conocimiento de base, como el de las manzanas nevadas, pero mucho más sencillo va a ser preguntado en la prueba, dado que va a estar enfocado a las situaciones propias del contexto. Veamos este texto. Dice, era ya cerca de la 1 de la madrugada y yo estaba sentado en la barra del bar, apurando mi vaso. A mi lado, un hombre de aspecto cansado y traje arrugado jugaba con un llavero mientras miraba fijamente la puerta. Cada vez que alguien entraba, se enderezaba con una chispa de expectación en los ojos, que se apagaba al instante con una mueca de decepción. No había probado su bebida en más de media hora. Entonces hay un hombre que está mirando, que ve la puerta, la mira con expectación y no había probado su bebida en más de media hora, ¿cierto? Y cada vez que la puerta se abría, él de alguna manera se entusiasmaba con que no iba a aparecer y luego se apagaba esa chispa, ¿cierto? Una mueca de decepción. Entonces, ¿qué inferencia nosotros podemos hacer aquí? Inferencia posible, el hombre de traje arrugado está esperando a alguien que no llega. Bastante obvio por la situación en la que se da. Aspecto cansado, ¿cierto? Es uno de los elementos relevantes. Miraba fijamente la puerta, es otro, y la expectación en los ojos y la decepción posterior cuando la gente no llegaba. Entonces, según nuestro conocimiento de mundo, podríamos efectivamente hacer esa inferencia. Bien, el tercer tipo es la más importante y se conoce como la inferencia deductiva. Este tipo de inferencia se tiene que ver con hacer conclusiones o desprender información o deducir información lógica a partir de la construcción misma del texto. Es la inferencia que más pregunta la prueba de competencia lectora. Para esto he puesto
puesto un artículo de investigación científica que yo creo que puede ser bastante útil. Vamos a leer el texto. Un principio fundamental en neurociencia es que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizar su estructura y función, es más pronunciada durante los periodos críticos del desarrollo infantil. Investigaciones consistentes demuestran que la exposición a un segundo idioma antes de los 6 años resulta en una activación cerebral casi idéntica a la de un hablante nativo. Después de esta ventana de oportunidad, los patrones de activación para la segunda lengua suelen localizarse en áreas cerebrales distintas a las del idioma materno. Este es un texto mucho más complejo que todos los ejemplos que hemos visto antes. Es un ejemplo mucho más certero y cercano a lo que va a ser un texto original de la prueba. Aquí nos podrían preguntar qué diferencia o qué se desprende, qué diferencia podemos hacer a fin de cuentas, qué deducción de este texto. Y la inferencia deductiva lógica es que si a partir de los elementos de la neuroplasticidad un niño hasta cierta edad puede aprender 2 lenguas distintas, después de cierta edad ya no podrá. Entonces se puede inferir que una persona de 30 años que comienza a estudiar japonés no logrará la misma organización cerebral para este idioma que una persona que lo aprendió desde los 4 años. Entonces ahí tenemos nosotros una diferencia inmensa. La inferencia deductiva funciona normalmente a través de premisas. Ejemplo, todos los estudiantes que aprueban reciben un certificado, que sería la premisa general. Caso particular, Ana aprobó el examen final, inferencia deductiva, por lo tanto, Ana recibirá un certificado. Otro ejemplo de premisa general es: las personas que trabajan más de 8 horas están agotadas. Juan trabaja 10 horas diarias, por lógica deductiva, Juan probablemente esté agotado. Y otra sería: los ciudadanos que pagan impuestos tienen derechos. María paga impuestos regularmente, por lo tanto, María tiene derecho a servicio. Así es como funcionan este tipo de inferencias, que son las inferencias deductivas. Veamos otro ejemplo para que quede mucho más claro. Esta vez lo tomé de un artículo de opinión, así que estamos en otro tipo de texto, un texto argumentativo. Dice lo siguiente: la verdadera libertad de expresión no consiste en tener el derecho de decir lo que uno piensa sin temor al castigo estatal, sino en asumir la responsabilidad por el impacto de nuestras palabras. Quien utiliza su plataforma para diseminar desinformación o para alentar el odio hacia grupos vulnerables no está ejerciendo una libertad encomiable, sino que está corroyendo el tejido social que hace posible esa misma libertad. Por ende, toda postura que, bajo el paraguas de la libertad de opinión, debilite la cohesión social y la seguridad de otros, es en realidad un acto de profunda irresponsabilidad cívica. Acá vemos un emisor que tiene claramente una postura, que claramente él piensa, ¿cierto? Y se posiciona ante una problemática. La problemática es las personas que dan discursos de odio, que atacan a grupos vulnerables, y él se pone en contra y que ese tipo de personas deben recibir de alguna manera algún tipo de castigo. Hay lo que llama él una irresponsabilidad cívica. Entonces, ¿qué deducción, qué inferencia, qué se desprende específicamente de este texto? Podemos decir lo siguiente: que a partir de lo leído se puede inferir que, para el autor, un político que emite un discurso con datos falsos para desacreditar a una minoría no estaría ejerciendo una verdadera libertad de expresión. Entonces la deducción lógica ante esto es que la libertad de expresión tiene límites, y esos límites tienen que ver en cuanto no dañen, ni perjudiquen, ni provoquen el odio hacia ciertos sectores más vulnerables. Ahí tenemos otro tipo de inferencia deductiva, y espero que con estos casos haya quedado bien claro este tipo. Finalmente, hay algunas inferencias que podemos nosotros sacar a través de conclusiones que, a partir de datos particulares que se llaman inducciones, podemos generar alguna premisa general. Veamos este caso. En un grupo de 20 estudiantes analicé sus hábitos de estudio y calificaciones de un examen. De los 10 estudiantes que estudiaron al menos 2 horas diarias durante una semana, todos obtuvieron calificaciones superior a 85. De los 10 que estudiaron menos de 1 hora diaria, solo 2 superaron el 70%. Y los demás tuvieron calificaciones inferiores. O sea, si yo tengo datos dispersos de estudiantes que, según la cantidad de horas que van estudiando, tienen una calificación distinta, y entre más horas, al menos dice el texto, estudiaron al menos 2 horas diarias, obtuvieron un puntaje sobresaliente. La conclusión lógica acá es que estudiar al menos 2 horas diarias mejora las calificaciones de los estudiantes. Hemos visto estas 4 formas: la semántica, la pragmática, la deductiva y la inductiva por conclusiones, ¿cierto? Que uno puede obtener la inferencia, pero hay que tener mucho ojo con las suposiciones, que es donde uno efectivamente puede caerse. Entonces es importante que, vamos a poner este caso para que les quede claro. Imagina que eres un detective que llega a la escena del crimen, tal como lo vimos en el video anterior. Hacer una buena inferencia es encontrar huellas, datos, pistas, ejemplo, una ventana rota y un objeto fuera de lugar, y concluir que alguien entró a la fuerza. La teoría
teoría se basa en un hecho real, ¿cierto? En la evidencia propia que uno puede encontrar. Hacer una suposición, por el contrario, sería decir, seguro que fue el vecino porque siempre me ha mirado mal. Ahí estarían haciendo una suposición errónea. Esta idea viene de ti, de tus sentimientos, emociones, de lo que te parece, de lo que tú crees, pero no hay ninguna prueba en la escena que lo confirme. Ahí tenemos nosotros, ¿cierto?, una diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre hablar a partir de los datos o bien de una suposición. Entonces, cuando lean, actúa siempre como el buen detective. Basen sus conclusiones en las pistas que da el autor. La validez de la idea no depende solo de lo que nosotros como lectores podamos creer, podamos suponer, sino de lo que se pueda demostrar con lo que está escrito. Como lo vimos, ya sea de una manera semántica, a través de deducciones o de la manera que sea, tenemos que ser capaces de lograr una conclusión apropiada, una conclusión lógica y no caer en este tipo de suposiciones. Un consejo para leer mejor: no supongas, infiere. Y la inferencia supone de datos. Por ende, la inferencia es una habilidad que pertenece al nivel 2 de comprensión lectora y que requiere como base localizar información. En este momento ya sabes el tipo de inferencias que te preguntará el DEMRE. Pueden ser semánticas, pueden ser pragmáticas, pueden ser deductivas o por conclusión. Bonus final: ¿cómo preguntan la inferencia en la prueba? Finalmente, ¿cómo se pregunta inferencia en la prueba? La verdad es que el DEMRE a lo largo de los años ha ido variando, modificando, pero más o menos uno puede establecer ciertas pistas. Yo que he analizado todas las PAEs, más o menos puedo rastrear los tipos de preguntas que se van a hacer en la prueba para las preguntas de inferencia. Y aquí tengo, como pueden ver, un tipo de preguntas. Son preguntas clásicas que se han visto a lo largo de los años, que se han repetido en distintos modelos de prueba. Ejemplo, la más básica: del texto se infiere que. Te lo preguntan de manera directa. El problema está en que no siempre te lo van a preguntar de manera directa, y ahí está el problema. Punto 2. A partir de X se concluye que. Se concluye, tenemos una pista. Se puede decir que. Es posible decir, puede decir, es posible, también es una forma de preguntar la inferencia. Es correcto afirmar, se puede afirmar, es posible afirmar, también tiene que ver con inferencias. En el texto, ¿qué implica X para que se logre Y? O lo que sea. El qué implica también es otra palabra que se utiliza para preguntar inferencia. ¿Y qué idea del texto se desprende de, o del texto se puede desprender, o de tal segmento, de tal lugar, se puede desprender qué? Entonces, aquí tenemos algunas típicas preguntas que son de inferencia y que se han visto a lo largo de las distintas pruebas, y espero que te ayuden a rastrear y a encontrar y a saber que en ese momento lo que tienes que hacer es inferir efectivamente ante la pregunta que te están haciendo. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este video, y si te gustó, compártelo, dale like y suscríbete para seguir estudiando conmigo. Además, en la descripción está mi contacto por si deseas tener clases conmigo, y por supuesto, como siempre digo, que la fuerza los acompañe. Espero que estén bien. Chao, chao, cuídense.